la cuneta Son Machín, señores. Tenemos a Carlos Guillén Mejía, mejor conocido en el mundo artístico, en el mundo de la música, como Frijol. Mi buen amigo Frijol, muchas gracias por estar con nosotros y haber aceptado esta entrevista. ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo estamos? Tranquilo. Ahí, loco, contento de poder compartir un poquito de lo que estoy haciendo y de los proyectos pues, que vienen para estos próximos meses. Muy Espero que bien. años, ¿verdad? Pero ahora hay que empezar en meses, brother. No, no, claro, totalmente. Ahora vamos de poquito a poquito, ¿no? Así es la jugada. ¿Cómo te ha ido, hermano? Bien. ¿Cómo está la Pues dentro de salud? todo y todo, vos sabés que esa es una pregunta complicada en estos momentos, ¿verdad? Sí, Pero por suerte, bien de salud, mi familia está bien, creo que eso es lo primero que uno debe plantearse en este momento, si total. está bien uno de salud, si tu familia está bien, pero obviamente pues la situación nacional y mundial no está de la misma manera que estaba hace unos años y uno ha tenido que acomodarse pues a las circunstancias, pero creo que también toda situación de crisis también son momentos de oportunidades y lo obligan a uno a replantearse, ¿verdad? Todo el trabajo que uno hace y ver qué nuevo camino puede tomar. Y en esos nuevos caminos se pueden descubrir cosas muy buenas y muy provechosas, tanto para el crecimiento personal, ¿verdad? Como para el crecimiento de los proyectos que uno tiene. Pues entonces creo que sí, en mi caso ha sido una oportunidad, un momento de reflexión Ujú. también y de plantearse las cosas de una manera distinta, pues. ¿Sí te has dado cuenta de que realmente lo más importante es la salud, verdad? Vos sabés que Por supuesto. el tiempo que veníamos estábamos tan ajetreados, tan enfocados en tantas cosas, en tantos compromisos sociales, musicales, de todos los ámbitos, pero al final lo que menos le poníamos mente era la estabilidad emocional y de salud de nuestro entorno, de nuestra familia. Sí, por supuesto. Sí, y casualmente hablando de eso, en los momentos en que nosotros teníamos eh, mucha actividad, con conciertos, con actividades, giras Sí. fuera del país, realmente uno como decís vos, no se pone a pensar en su salud, en tu familia, pues inclusive el hecho ahora o en estos tiempos, los que tuvimos que permanecer encerrados Ujú. unos cuantos meses, y limitar un poco también las relaciones sociales, uno se da cuenta que lo que tiene es su familia, pues. Y en el caso de que los que no tienen familia directa cercana, pues los amigos más cercanos, Sí. y por lo menos en mi caso, pues, aprovechamos el momento de pasar más tiempo en familia que como lo pasábamos cuando teníamos la libertad de movilizarnos. Porque ahora, en el hecho de no tener, de tener tiempo Ujú. solo para la familia y las relaciones cercanas, porque pues igual pues nosotros intentamos limitar un poco el contacto con el resto de la gente Con el para exterior. poder pasar más tiempo en familia. Pues. Claro, claro. Entonces creo que en ese caso fue provechoso porque sí, en estos últimos meses yo he visto mucho más a mi papá, he compartido mucho más tiempo con mi mamá, con mis hermanas, Qué bien. con mis sobrinos, que son los hijos de mi hermana, mi familia cercana. Pues. Y al final Entonces, eso no tiene precio. sí, definitivamente. O sea, es como que no es que te obligaron a hacerlo, pues, pero es como que de repente, pum, te quedaste en un momento en una situación y vos dijiste, no, o sea, tampoco me voy a aislar completamente porque no es saludable, creo yo. Claro. No se trata del hecho simplemente de venir y encerrarse en tu cuarto 3 meses pensando de que si vas a asomar la cabeza por la ventana te vas a contagiar. Y creo que eso también es muy importante porque me parece que muchas veces los medios de comunicación ponen tanto miedo y tanta paranoia en la gente que la hacen completamente apática a cualquier cosa. Y creo que eso también es peligroso, pues. Entonces, creo que sí es importante ver a la familia, por supuesto que cuidándose mucho, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en decir, pues, si yo voy a empezar a tener contacto con mi familia o con mis amigos más cercanos, que considero mi familia también, no voy a exponerme abiertamente como lo podría hacer si no voy a ver a nadie cercano o alguien a quien quiero mucho, pues, y sé que puedo contagiar o que puedo. Frijol, ¿de dónde viene tu nombre? El apodo, como lo decimos en el buen nicaragüense. ¿Quién fue la bendita persona que te puso Frijol?
Pues fíjate que yo creo que fueron mis tíos. Ujú, Específicamente me parece que fue mi tío Luis Enrique. ujú. Bueno, haciendo un poquito de reseña, yo soy Mejía por el lado de mi Sí, mamá. a Yo eso soy íbamos, a eso íbamos, Guillén sí. Mejía, por eso yo tengo el apellido Mejía de segundo apellido, ¿verdad? Ujú, Entonces mi mamá es hermana de los cantantes, ¿verdad? De los claro, músicos, Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy. Y bueno, nosotros somos una familia bien grande, son 7 hermanos. ujú. Los más conocidos obviamente son Carlos y Luis Enrique, pero son 7 hermanos. De esos 7 hermanos, cada uno ponerle promedio 5 hijos, son 35 primos. Esa Grande la primada, descendencia, hermano. sí, esa familia extendida dentro de toda esa primada, muchos nos hemos relacionado como hermanos. Pues entonces, cuando estaba viva mi abuela, me acuerdo que se hacían reuniones enormes, pues, porque pues ponerle ahí, pues imagínate 5, dentro de los tíos, pues no todos viven en Nicaragua, algunos viven en Estados Unidos, pero en algún momento habían 5, pues 5 tíos y cada uno pues con sus hijos y toda la onda, pues habíamos 20 primos ahí relinchando y jodiendo y todos construimos una buena relación pues desde Y pequeños. ninguno, discúlpame, ninguno en ese entonces daba la pinta de que podría ser música, o músico, perdón. O sí, ya desde pequeño. ¿Cómo no? Ujú. Creo que algunos desde muy pequeños sí demostraron tener habilidades musicales. Yo en mi caso fui un poco, no fui tan precoz, Ujú. o tal vez en algún momento yo empecé muy pequeño a tocar, a escuchar a mi mamá, porque mi mamá toca guitarra y toca piano también, y realmente Es que mi primera ustedes influencia, son músicos toditos, ¿no? Ya. sí, sí, hay una influencia musical bastante fuerte por el lado de mi abuelo paterno. Ujú. Él fue el que, el que heredó toda la rama musical, inclusive los hermanos de mi abuelo paterno, también, de mi abuelo materno, perdón, los Ujú. abuelos De los el papá de Mejía. mi mamá, sí, Carlos Mejía Fajardo se llamaba él. Ujú. Él, él fue el que heredó toda la rama musical y sus hermanos también eran músicos, pues entonces hay una influencia bastante fuerte. Y antes de que yo me diera cuenta de que formaba parte de una familia de músicos, yo escuchaba a mi mamá tocar la guitarra, cantar, porque a mi mamá le gusta mucho pues cantar. Ujú. Ella me molesta mucho porque yo soy muy tímido todavía, inclusive, pues entonces al principio a mí me daba mucha pena cantar y me daba mucha pena tocar. Loco, vos Al sabes que principio eso yo es... tocaba el tecladito y toda esa sí. onda y mi mamá me llamaba a las reuniones familiares y yo, ay, qué hueva, decía. Porque obviamente te sacan de jugar, ¿me entendés? Ir a hacer el talent show ahí enfrente de los amigos de la familia. Entonces, me daba pena, la verdad, al principio. Después lo fui trabajando un poco más y obviamente al ver a mis primos desarrollarse ya en la música, me Ujú. empecé a motivar un poco más y a verle más, Como prestarle más más atención. gracia, pues, Ajá. a ponerle más atención a eso. Pero vos sabes que esa combinación tuya, yo la he notado las veces que hemos grabado ciertas cosas comerciales, ¿no? Que hemos hecho. Ajá, La parte de que sos tímido, realmente en persona sos bien tímido, loco. Pero sin embargo, en el escenario sos sumamente distinto. O sea, sos la cara de la Cuneta Son Machine en el sentido de que, es más, tenés un grito icónico que, que marca registrada. sí, más que pertenecer a vos como frijol, ya la gente se lo atribuye a la cuneta. Es decir, escuchan el grito, dicen la cuneta, ¿me entendés? Correcto. Entonces, Aunque vos sabes que ese es un grito popular, eso es un saludo popular que nosotros incorporamos ujú, desde la primera vez a las canciones y obviamente la gente se identificó como, pues inmediatamente con eso, como que claro. diga, oye, Ajá, pero pues ajá. obviamente pues es una manera particular de decir qué alegre, pues, Claro, que día expresar cachimba, alegría. como decimos nosotros. Vamos Entonces ese pipipía se quedó pues dentro de la gente y la gente empezó a identificarlo con nosotros, pero es algo que se escucha pues en los mercados, en claro, las paradas de buses, en las calles, pues, en sí, las fiestas populares principalmente. totalmente. Vamos a entrar un poco en materia y yo quería preguntarte, ¿por qué le pusieron cuneta a la cuneta? O sea, yo analizando y buscando un poco el significado de cuneta y lo que me da es básico, o sea, lo que todo el mundo conocemos, que es una zanja a la orilla de un camino, ¿me entendés? Sí, de la calle, pues como Ajá, hemos dicho, a donde corre el agua entre la acera y la calle, porque es exacto. algo muy, muy específico.
cuando se formó el grupo de La Cuneta, y aquí hablándote un poco de los inicios, pues, porque tiene mucho que ver con esto y con cómo yo entré a La Cuneta, ¿verdad? Yo, cuando se formó la banda, yo todavía no formaba parte del grupo. O sea, se formó la banda, obviamente todavía no habían conciertos, todavía pues se estaba empezando a ensayar y toda la cuestión, pero entre Carlos Luis Mejía, Augusto Mejía, Fabio Huitrago y Omar Suazo, se les ocurrió formar una banda de música chinamera, pues. Que ya existían bandas de música chinamera, pues, pero a ellos se les ocurrió pues, formar esta banda de música chinamera más que todo para divertirse, pues no había ninguna expectativa no habían ganas de hacer un proyecto más grande ni nada por el estilo, pues simplemente para estar Para rebalando. expresar lo que ustedes sabían, o sea, la música, lo Sí, que van... para divertirse, pues porque es música muy bailable, es música alegre, es música popular que se escucha en todas las fiestas de Nicaragua, en las fiestas populares, en las fiestas patronales, etcétera. Y tomando en cuenta de que Carlos Luis toca la marimba, entonces se les ocurrió pues hacer una banda de música popular, ya no tanto folclórica, sino chinamera, para bailar, pues. Entonces, cuando empiezan a ensayar, no sé si es que no se habían dado cuenta antes o simplemente nadie se rifó a cantar, dijeron, ve loco, no tenemos vocalista. A la chocha. Y entonces empezaron a maquinar, porque en ese tiempo yo no estaba formando parte de ningún grupo, de ninguna banda, pues no tenía ninguna actividad artística ni tenía ningún proyecto. ¿A qué te dedicabas en ese momento? O sea, Yo previo estaba a eso. estudiando arquitectura, creo, en esa época. Ujú. O tal vez estaba terminando mi carrera de arquitectura. Antes había formado parte de una banda que se llamaba Tamuga, que también intentó fusionar la música folclórica, pero más que todo con rock y Entonces con funk. ya tenías indicios, o sea, ya estabas en una banda, ya empezabas a cantar Sí, o sea, en había tenido escenario. esa banda, la banda ya había terminado y toda la onda, y yo normalmente hacía conciertos así de manera independiente, pues. No tenía mucha actividad, pero de vez en cuando, pues, hacía actividades así en las universidades, en Clandestinamente, como algún, decimos en el buen nicaragüense, te invitaban a algún bar o algo así, ajá, ¿no? o me invitaban así a tocar un par de canciones, porque yo en la universidad tocaba mucha trova, por ejemplo. Mi primera escuela o mi primer acercamiento con la música, ya como músico yo, Claro. fue a través de la trova, pues. Entonces Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, también la trova nicaragüense, los Dúo Guardabarranco, los Mejía Godoy, Salvador Cardenal, etcétera. Pues toda esa música fue la que a mí me influyó y la que me motivó inclusive a dedicarme a la música más adelante. Pues ahí fue que empecé a tocar guitarra y a hacer recitales así pequeñitos. Después surgió esta banda Tamuga, que tuvo un lapso como de, tal vez duramos unos 10 años, inclusive bastante, con Alejandro Mejía, con Carlos Mendoza, que también es guitarrista de Alejandro Mejía, Carlos Luis Mejía y yo. Y creo que en un tiempo se incorporó Chipi Portocarrero, que también es bajista de Alejandro, ¿verdad? Y con esa hacíamos una mezcla de música folclórica y canciones de Alejandro. Entonces era un poco divertido, pues, porque una parte era folclórica y la otra parte era rockera, pero siempre acústico, pues. Entonces después se nos ocurrió mezclar un poco las dos cosas. Fue una primera idea de lo que más tarde después íbamos a formar parte con La Cuneta. Vale. Entonces, cuando los brothers quieren formar la banda, me llaman para decirme que necesitan vocalista. Pues yo digo que sí, pero les pregunto, pues, ve, pero de más o menos de qué se va a tratar la banda. Y me dicen, no, vamos a tocar cumbias, música chinamera. Y yo, pero yo nunca he cantado eso, le digo, no sé, pues, no sé cómo es la onda. Y no te preocupes, me dicen. Y entonces, como en ese momento la cuestión era muy relajada, pues, era simplemente empezar a ensayar y ver qué resultaba de eso. Entonces yo dije, bueno, probemos. Empezamos a hacer unos cuantos ensayos. Al principio las canciones, este, al principio solo montamos como 3, 4 canciones y empezamos como invitados de algunos grupos. Ah, bueno, en ese momento la banda ya tenía nombre. Entonces se les ocurrió a ellos ponerle La Cuneta Son Machín. Ah, Entonces me ok. dijeron, vamos a empezar con esta banda La Cuneta Son Machín. Y ya, entonces me explicaron que la jugada era, bueno, la cuneta porque es como quien dice, en el momento de las fiestas patronales, en el momento de las fiestas populares,
cuando las fiestas se hacen en la calle, la gente donde se sienta es en la cuneta. Exacto. Entonces ahí se sientan los bolitos, o inclusive pues hay una frase hasta que dice quedar cuneteado. Quedar O sea, cuneteado, quedar tirado pandeado ahí, sí, tirado pues del tremendo bacanal, o sea, de las fiestas populares, o sea, de lo que sea, ¿verdad? sí. Entonces les pareció muy llamativo el nombre La Cuneta. Además, después dándonos cuenta, sabemos que es una palabra, la cuneta, que yo creo que solo se utiliza en Nicaragua para nombrar esa parte de la calle. En otros lugares les dicen otros nombres, pues, pero en Cauce, Nicaragua es sí. específicamente eso. Y Sound Machine como para parodiar a Miami Sound Machine, pero como para decir máquina de sonido nicaragüense, pues. Uh-huh. Entonces, ese fue el concepto al principio. Entonces, una banda de Muy música apegado a nuestra chinamera, idiosincrasia, ¿eh? correcto, que Muy nica, tenga. totalmente. Sí. Sí, exactamente. Una banda de música chinamera, por supuesto que con un cierto power de banda de rock, pero siempre enfocado en la música popular, siempre tomando como partida la música popular y la música folclórica nicaragüense. ¿Crees que influyó bastante, tus tíos influyeron en el uso de las marimbas dentro de la cuneta? Es decir, Sí, por supuesto, principalmente porque, o sea, nuestra educación musical parte de eso. Antes de nosotros tener gusto por otro tipo de música, el cual creo que la mayoría de nosotros, los de la familia, que independientemente del tipo de música que interpretemos, uh-huh, nuestro punto de partida siempre fue escuchar, obviamente, la música de nuestros tíos, uh-huh. o en mi caso, pues a mi mamá, que tocaba canciones también de música nicaragüense, pues en un principio. Entonces, siempre tenemos presente eso y a medida que fuimos desarrollándonos en la música, también hemos compartido conciertos y colaborado con ellos una enorme cantidad de veces, pues. Sí, claro. Entonces, la influencia es muy fuerte y no solo eso, sino la educación que nos han dado y que nos ha permitido decir que no importa el tipo de música que nosotros interpretemos, pero siempre debemos de llevar por delante nuestro orgullo por nuestra música, por nuestra identidad, por nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, Sí, etcétera. Pues entonces eso pesa mucho en nosotros. cuando Y iniciaron, eso ha hecho pues que la música que uh-huh, nosotros hagamos se haga de esta manera. Pues. claro, cuando ustedes iniciaron, ¿y cuál era ese grupo que estuvo o que estaba en ese momento en el apogeo cuando ustedes nacieron? Sí, O al menos un grupo bueno, que vos personalmente admirabas y creías que eran los reyes de la música en ese momento. pues tengo el recuerdo de Perro Son Popo, por ejemplo, en ese Uh-huh, momento, incluso pues la mayoría de los miembros de Perro Son Popo después formaron parte de la cuneta. uh-huh, Y creo que así fue una buena transición porque en un principio Perro Son Popo nos invitaba a uh-huh. abrir los conciertos de él o a compartir conciertos con él, porque como te decía antes, cuando empezamos a tocar nosotros teníamos que 4 canciones nada más. Sí. Entonces no podíamos tocar más canciones porque no teníamos más canciones montadas. Pero era Entonces, repertorio, discúlpame, ¿era repertorio inédito o eran covers? no, en un principio eran covers. Uh-huh. Nosotros empezamos tocando creo que 4 canciones, que fue Entre Ritmo y Palmeras, Uh-huh. otro mambo de esos viejitos y creo que alguna folclórica. Sí, entre 3, 4 canciones ¿Cuál fue el boom? combinado. ¿Cuál fue el boom de la cuneta? Es decir, que vos dijiste, aquí nos fuimos. Este fue el despegue más poderoso que tuvimos. ¿Fue una canción? No, tengo el recuerdo más bien de un concierto Un en concierto. específico. Uh-huh. Hubo me parece que en la UAM se hizo un concierto con Perro Son Popo también, ¿Qué año estamos hablando, más o menos? compartido con él. Estamos hablando hace más o menos 11 años. 11 años. Sí, hace como La 11 cuneta anda años. como por 13, ¿verdad? Se formó hace casi 12. En enero, en agosto Agosto. cumplimos 12 años. Uh-huh. Ok. Entonces ese fue Entonces el yo despegue. calculo más o menos que hace 11 años que se hizo ese concierto. Me acuerdo que sí, noté que la gente tenía una respuesta bastante potente y que incluso pues nos pidieron otras canciones y como no teníamos nada más que tocar, creo que repetimos una. Pero sí, fue la primera vez que yo me di cuenta de que realmente ese proyecto podía funcionar y que la gente estaba empezando a
a ¿cómo te digo? A motivarse con nuestras canciones y creo que también con la primera canción que pegamos original fue el Zafarrancho, Zafarrancho, y con famoso. esa canción ya nos empezó a conocer la gente porque además de que era una canción original, tenía un título bastante llamativo, pues, y Claro. era algo muy específico de la cultura nicaragüense, el zafarrancho, pues, un alboroto, un holgorio, un bacanal. Entonces la gente se identificó mucho con esa canción y pegó mucho, tanto así que nuestro primer disco se llamó El Zafarrancho. A El primer partir de contrato ahí, que ustedes tuvieron, contrato comercial, ¿con quién fue? bueno, creo que fue con Movistar, sí, que Movi- tuvimos una relación pues bastante larga y fructífera, pues, durante la carrera. Creo que pues a medida que la empresa también fue haciendo eventos un poco más grandes, nosotros también fuimos creciendo como banda y como grupo y haciendo proyectos cada vez más complejos. Después se incorporó, por ejemplo, César Rodríguez, el del teclado, se incorporó tiempo después. No mucho tiempo después, pero sí, la banda ya iba en camino cuando él se incorporó y le dio un toque bastante particular porque él fue el que lo metió la parte de la electrónica, los Eso te iba a decir, sintetizadores ajá, y los ruiditos raros. Entonces ya no fue una banda solo de rock, sino ya una banda más moderna, pues, claro. ya que incorporaba nuevos elementos que estaban en la música de ese momento, pues, sintetizadores y sonidos ambientes y un montón de cosas, pues. Entonces creo que sí, eso logró llevar a la banda a otro, A a otro otro nivel, ¿verdad? nivel e ir creciendo, pues, porque también tuvimos la ventaja de que por la situación de la música en ese momento, los eventos se empezaron a hacer cada vez más grandes, la gente empezó a apoyar cada vez más la música nicaragüense, que creo que eso fue también bastante ventajoso y se formó todo un movimiento de música nica, no solo de música popular, ¿verdad? Sino en general, pues, del rock alternativo y la gente empezó a apoyar cada vez más y más a los grupos, empezó a llegar más gente a los conciertos. Ujú. Entonces eso nos permitió a nosotros y a otras bandas también crecer cada vez más, pues. Claro, dándote cuenta ya de que eran embajadores de la música nicaragüense, un estilo propio, una combinación, una amalgama de ritmos musicales, el rock, la marimba, la cumbia, el chilineado, como decimos en el buen nicaragüense. ¿En qué momento la Cuneta Sun Machine decide o se propone salir fuera del país, al exterior? Es decir, ¿en qué etapa de la vida sucedió eso? Fíjate que no fue algo necesariamente planificado, Ujú. sino que fue más que todo en el momento en que tuvimos la oportunidad de poder hacer una gira fuera de Nicaragua y el primer país que visitamos fue Costa Rica, casualmente por eso mismo. Ujú. Como te decía antes, Perro Son Popo, los músicos de Perro Son Popo formaban parte, también, o al revés, los músicos de La Cuneta también formaban parte de Perro Son Popo. Entonces logramos hacer un solo proyecto, pues una sola gira para viajar a Costa Rica. Y teníamos la ventaja de que Ramón, de que Perro Son Popo ya era bastante conocido allá. Sí, de hecho él vive allá Entonces, actualmente, ¿verdad? correcto, Es lo que sí, me él dijo él vive, ahora hace poco que hablamos. él está residiendo ahorita en Costa Rica. Y en ese momento, como él tenía banda, o sea, Ujú. él tenía un grupo de rock que lo acompañaba, entonces se podía hacer una buena mezcla de las dos cosas, pues. Entonces empezamos a abrirle conciertos a Perro Son Popo en Costa Rica y tuvimos la ventaja de que el público costarricense, tanto nicas como ticos que viven allá, les cuadró bastante la música, pues entonces empezamos a ser muy populares también en Costa Rica, tanto así que ya muy poco tiempo después empezaron a invitarnos solamente a nosotros, pues para Ujú. eventos específicos en Costa Rica y empezamos a hacer giras y cada vez más giras en Costa Rica y fue el primer país, creo, fuera de Nicaragua en el que nosotros fuimos bienvenidos y tuvimos una buena aceptación pues del público por allá. Qué bueno. Luego noté que estuvieron una gira, creo que fue por el 2017, 2016 o 18 quizás, que anduvieron por Europa. Sí, creo que la primera gira a Europa fue 2016. Ujú. Este, bueno, antes de Europa fuimos a Estados Unidos, también ¿Grabaron ahí algún sí ya video? ¿Grabaron algún buscándolo video? un poco más.
Sí, el primer video que grabamos fue el Zafarrancho. Eso fue mucho antes de empezar a hacer giras, ¿verdad? Lo grabó Stef Beeman, que es un holandés, amigo de nosotros, y que él fue el que él es amigo de Chayanne, entonces él fue el que nos consiguió el contacto con Chayanne. Y realmente fue de él la idea, pues, de hacer el concierto, el video, perdón, con Chayanne y de incluirlo en el videoclip y después hacer una alianza con él y toda la jugada. A ver, no estamos hablando de Chayanne, no estamos hablando de Chayanne de Pocho Ah, Mil. no. Sí, es que para mí ese es el original, el otro es el hechizo. Okay. Sí, Chayanne de Pocho Mil, perdón, para que no se ofendan los fans de Chayanne. Sí. Tu pirata soy yo. Tu pirata soy yo. Sí, Chayanne de Pocho Mil estamos hablando. Entonces, eso fue el video del Zafarrancho. Eso debe haber sido 2011, 2012. Imagínate. Sí, no. Ya la primera gira después, fuera de Nicaragua, bueno, aparte de Costa Rica, ¿verdad? Ya Estados Unidos haber sido como en el 2013, tal vez, 2013, por ahí, ya varios años después. Pero sí recuerdo que el primer video fue el Zafarrancho. Ese fue el primer videito que filmamos. Sí, para vos, en lo personal, toda la experiencia que han tenido de conciertos, de música, específicamente, ¿cuál es la canción que más te gusta de La Cuneta? Que te identificas más. O que la interpretas mejor. Sí, bueno, ahí pues, son tres cosas. La canción que yo creo que sí nos permitió a nosotros crecer como banda y darnos cuenta de que la gente podía gustarle el tipo de música que nosotros hacemos y que las canciones que nosotros que podíamos seguir interpretando, o mejor dicho, componiendo canciones originales, fue el Zafarrancho, por ejemplo. Fue la primera canción original que nosotros dijimos, esta se la lleva, pues. Y fue así, pues. Y es una de las canciones que todavía me gusta mucho interpretar porque yo sé que el público se prende con esa canción. Sí. Pero esa canción no la escribí yo, esa canción la escribió Augusto y Carlos Luis. Ellos escribieron esa canción y ellos compusieron esa canción y yo pues empecé a cantarla. La primera canción que yo compuse enteramente y que sí es la canción que a mí más me gusta a pesar de que no la interpretamos, es una canción que se llama Que Onza Balanza. Es una canción en escaliche. Yo siempre me he interesado mucho por el escaliche o el lenguaje pop, no es el lenguaje popular, el lenguaje de los chavalos en las calles, que es un lenguaje que usan para que la otra gente no les entienda o que la policía no les entienda. Entonces es una combinación, un lenguaje de códigos, pues. Sí. Entonces como una especie de chilangabanda nicaragüense. Entonces los muchachos me propusieron eso, hacerte una canción porque ellos sabían que yo hablaba mucho en escaliche, que me gustaba mucho hablar en escaliche y todo. Entonces me dicen, hacerte una canción así, pero que no se entienda nada de lo que está diciendo. Entonces ahí yo me metí en la onda, traté de investigar un poco cuáles son las frases, las palabras, cómo hace la gente para combinar, porque a veces lo que hacen es cambiar una sílaba por la otra. En vez de decir la calle, dicen la yeca, por ejemplo. Exacto. En vez de decir cuentos, dicen tocuen. Entonces, obviamente, cuando hablas rápido, la gente no te agarra la onda, pues. Entonces yo hice esa canción que se llama Que Onza Balanza, cómo te tranza la panza. Y habla de un chavalo de la calle, un pandillero que se mete en problemas, que lo echan preso y que en la calle se rehabilita el maje. Y se da cuenta de que no puede seguir con esa vida y encuentra la música y a través de la música él logra después conseguir una banda y salir adelante. Como una especie de autobiografía ficticia, pues. Pero siempre dentro de la línea del escaliche, pues. Entonces, la canción realmente, la letra no se entiende mucho, es como una especie de rap, pero habla de eso, pues. Entonces, ¿qué onza balanza? ¿Cómo te tranza la panza? Te voy a tirar el bombazo cuando éramos la mera toalla. Mis huesos y los de Esteban a toda la pipo la calambraban y con los gárgolas del barrilete rebanaba la cuajada. Esa, por ejemplo, es la primera estrofa. Yo creo que más que todo, en el caso de que yo sienta una vez
que sienta de que no hay una buena química entre el músico y yo, pues, pues ahí sí sería complicado, pues. Creo que más que el género, es más importante la química que hay entre las dos personas, pues, que se identifiquen mucho en lo que Es decir, quieren. vos trabajás Creo por que vibra, por vibra. sí, las personalidades creo que tienen que ser, creo yo, parecidas, pues, aunque no es el caso en todas las colaboraciones, pues, pero ya ves, pues, últimamente escuchás colaboraciones que vos decís, ¿cómo a este más se le ocurrió colaborar con este brother si no tiene nada que ver, pues? Pero ya ves, pues, que hay muchos músicos que por más de que estén En el en top. el nivel más top, y que inclusive tengan un género que probablemente no se combine con nada, como por ejemplo, te podría decir el rap, por ejemplo. Ahora el reggaetón, por ejemplo, sí lo están combinando con todo tipo de música, pero hace poco escuché, por ejemplo, una colaboración de Snoop Doggy Dogg con un maje que hace música de banda norteña. Y yo decía, la gran puta, pero ¿cómo cuaja ¿Y eso? cómo Y se lo fue eso? escuchás. ¿Como trap Y, o como...? no, como banda norteña. Y solo le dejaron el golpe a él. Y el maje rapea Ta, encima. tum, Y ta, no se ajá. escucha mal. O sea, obviamente para la gente que es más ortodoxa se podría decir que sí, pues, que solo mate estos majes, pero no. Pero además de eso, de esas relaciones con otros músicos, pueden surgir otros proyectos, pueden surgir nuevas oportunidades también. Entonces creo que eso es algo que también hay que aprovechar, pues. ¿Ustedes como Cuneta grabarían un reggaetón con colaboración de alguien más? Sí, dándoles nuestro giro, ¿verdad? Ujú. No consideramos pues yo creo que ya el reggaetón no es un, no es un estilo musical, pues, o Bueno, no es algo específico, eh, pues, sino es una manera de hacer las cosas. sí, bueno, Unos dicen que es el ritmo, otros dicen que son lo que dicen, pero no. O sea, vos puedes hacer un reggaetón sin decir vulgaridades, por ejemplo. el Chombo se refirió al reggaetón o a la mata del reggaetón como tal, o sea, al mero reggaetón, a los inicios de Daddy Yankee, inclusive para los tiempos de que cuando Panamá, porque se entiende que el reggaetón empezó en Panamá y luego quien lo comercializó fue Puerto Rico, cuando salió Daddy Yankee, bueno, estaba DJ Playero, que fue mucho antes que Daddy Yankee, pero Daddy Yankee le dio la internacionalización al reggaetón. Pero el Chombo Correcto. decía en una ocasión, hace poco, que la mata del reggaetón como tal falleció, desapareció o murió, porque lo que se está haciendo ahora es muchas colaboraciones dentro del beat de reggaetón, por decirlo de esa manera, Ujú. y eso él lo califica como pop o como música popular, pop Ajá. urbano. Sí, pop urbano. Sí, realmente la clasificación, por ejemplo, en las premiaciones, cuando se hacen premiaciones, se clasifica como género urbano, pues no se clasifica como reggaetón. Sí. ¿Por qué? Porque el reggaetón, pues como dice este maje, bueno, yo no soy experto en reggaetón ni soy crítico musical, pues, pero sí lo que es el reggaetón que se hacía cuando surgió en los años 90, o de la mitad de los 90 para adelante, no tiene nada que ver con lo Sí, que se no, hace ahora, vos pues. escuchabas el reggaetón del principio y vos decías que era sicario, ¿me entendés? Sí, sí, O sí. sea, era puro maleanteo. Entonces ahora vienen, por ejemplo, figuras como Luis Fonsi que hacen un despacito con Daddy Yankee, ¿me Ajá, entendés? correcto. Entonces esas fusiones, el reggaetón evolucionó, ¿no? Evolucionó para darle cabida Sí, a a otros música, a géneros. otros géneros. Sí. Incluso nosotros hemos hecho algunas canciones que llevan el beat Ujú. del reggaetón, que es lo que le llaman, no sé cómo le dicen, pero tiene un nombre específico. Incluso el Chombo, porque yo sigo El el, canal de él. el canal del Chombo, sus críticas y sus charlas. El beat, Ujú. que es el tun, El tumpa tumpa. pa, tum, pa, ¿sí? Eso es un beat, pero inclusive, pues no es exclusivo del reggaetón, eso viene del soca o del dancehall o Ujú. del... El reggaetón viene del dancehall, que viene de Jamaica, por Jamaica. ejemplo. Dancehall viene de Jamaica y de ahí, como la cultura del Caribe es prácticamente la misma, lo que es el calipso, el dancehall, el reggae, el soca,
El mismo Pablo de Mayo tiene influencias del calipso y del soca. Entonces, es una misma cultura, pues, musical, se podría decir. Entonces, ese ritmo, el típico ritmo del reggaetón, que creo que le llaman dembow, pero no estoy seguro, es el tumpa, con sus miles de variaciones, ¿verdad? Claro. Ese ritmo nosotros lo incorporamos en algunas canciones, pues, y vos no escuchas que es una canción que suene a reggaetón. ¿Por qué? Porque yo no canto como reggaetonero, ¿me entendés? Ni tampoco estoy hablando de qué lindo tu cucu, ni mover el chunche o lo que sea, ¿me entendés? Sí. Sino que estamos hablando, inclusive, pues, no utilizamos ni el mismo lenguaje de los reggaetoneros, pues. Entonces, no suena a reggaetón, pero tiene la base de reggaetón. ¿Qué crees Entonces, vos? hay muchas maneras de combinar géneros ahora. Y yo creo que ya no existe un género en específico, sino que lo que uno hace es agarrar influencias de todo tipo y tratar de darle su propio sello. Ese, ¿No crees vos que el Internet vino a mundializar, por decirlo de esta manera, la ideología de la música? Es completamente. decir, vos entras a Internet y vos decís, voy a inspirarme, voy a buscar algo de inspirarme, y te metes a YouTube y encontrás barbaridades. Sí, completamente. Eso hasta cierto punto ha sido bueno y ha sido malo. Sí. Ha sido bueno en el ¿Por qué bueno? sentido, ha sido bueno en el sentido de que alguien que quiere ser músico, por ejemplo, tiene toda la música, prácticamente toda la música del mundo disponible en segundos, brother. Sí. Pero eso, al mismo tiempo, no te permite a vos enfocarte en una sola cosa. Entonces, para poder desarrollar bien algo, Perdés creo yo, esencia, decís vos. sí, perdés un poco, ¿me entendés? El rumbo Ujú. de lo que es un estilo musical, pues. Entonces, ¿qué pasaba antes? Pues, por ejemplo, cuando yo empecé a ser músico, incluso, pues, cuando yo empecé a escuchar música, la música que a mí me gustaba, ¿verdad? No era la música que me ponían mis papás, ni la música que escuchaba en las piñatas, la música que a mí me gustaba y que yo empecé a recopilar música. Yo recopilaba música en cassette, brother. Yo recopilaba música en cassette y en ese tiempo tampoco venían cassettes originales aquí a Nicaragua, solo venían copias piratas o venían cassettes que grababan los lugares que vendían música, tenían sus propias copias de cassette grabados de un cassette original. Y Entonces nunca vos, llamaste a la radio, nunca llamaste a la radio, poneme tal ah, música para... también, a eso voy. Y no me le pongas el Eso, sello, decía. a huevo, o ya te salía el maje con la hora y Sí, a la hombre. última parte de la canción, lo que te jodió toda la rola. Entonces también, pues, yo tenía mi cassette, loco, con el rec play puesto, loco, esperando que el brother diera versión para grabar y ¡pra! Y hacía hasta mis propias mezclas después con la grabadora, con una grabadora de doble casetera. Entonces, toda esa escuela, brother, ya no existe. Entonces, imagínate, nosotros, por ejemplo, la gente de mi generación tuvo que pasar por eso, después pasó por el CD, después pasó por el Napster y el MP3, que era la descarga musical, la descarga en línea, pero por canción. Ujú. Después vinieron las descargas directas por Mediafire, Rapidfire y toda esa onda que era pirata también, pero te permitía descargar también música de todo el mundo, la música que vos prefirieras, un poco de manera clandestina, pues, pero ya Claro, podías te hacerlo ayuda. en computadora, pues. Entonces yo tenía mi colección de CDs quemados con música de todo el mundo, brother. Porque, pues, a mí me gusta la música de todos lados y de todos los géneros y de todo tipo, pues. Entonces, eso a pesar de que me permite a mí enriquecer mi lenguaje, Ujú. pero yo ya tengo definido mi Lo, primera parte de gustos musical, que fue lo que yo escuché directamente y de lo que yo tenía acceso cuando yo estaba adolescente, que era el rock alternativo, por ejemplo, Soda Stereo. este, Soda Stereo, tanto en inglés como en español, ¿verdad? En ese tiempo era el grunge, por ejemplo, Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, etcétera, Te ¿verdad? escuchaste Queen, ¿no? Después, también, sí, un poco después, porque ya la música más vieja yo empecé a escucharla más adulto, pues se ¿Vos crees que podría decir. Mercury no fue influencia tuya? ¿No? Sí, hasta cierto punto sí. A la En hora el de... escenario? Sí, claro. Bueno, estamos hablando de que cuando empezó la cuneta yo ya tenía 30 años. Ujú. Entonces,
ya llevaba escuchando música por lo menos 15 años y obviamente Queen, me compré el CD, me acuerdo, me compré el CD de los grandes éxitos y le di duro, me acuerdo, luego como 6 meses, escuchándolo cada rato. ¿Se te Y rayó? obviamente él como personaje también me motivaba mucho, pues, es una gran influencia, creo que para todos los músicos a la hora del performance y la calidad escénica y la proyección de la voz y toda la onda. Y tal vez no conscientemente, pero inconscientemente sí, a la hora del escenario, pues yo tomo influencias de ciertas cosas que he visto, pues, Por- en vivo, pues. Incluso hasta mi primo Alejandro, por ejemplo, es una gran influencia para mí en el performance, porque cuando yo estaba chavalo y estaba el grupo CPU, Ajá. que en ese tiempo los conciertos no eran de 500 personas, loco, eran de 100, lo más, o de 200. Un concierto que se ponía hasta las tapas era un concierto de 300 personas, pues. Pero sin embargo, loco, yo miraba a Alejandro, loco, desarrollarse en el escenario y tener esa conexión con la gente, que primeramente yo no lo había visto con nadie en ese momento. Y segundo, fue algo que me motivó en ese momento para yo querer ser un frontman, pues, porque yo siempre quise ser músico, pero hasta que no surgió la cuneta, yo no me atreví a ser un frontman, pues, o a ser, como decís vos, la cara del grupo. Yo no me atrevía porque era muy tímido, o porque simplemente no me gustaba ese papel, o porque creía, o era muy inseguro, creía que no lo iba a hacer bien, etcétera, pues. ¿Tuviste problema? Entonces, Vos tuviste problemas, ¿verdad? Con novias. O sea, nunca les hablaste o cómo pues, fue. O eras no, araña tal ahí. vez problemas no, pues, pero no era de los que se iba directo, pues, de boca. Normalmente no, pues yo esperaba estar seguro de que iba sobre para poder ir sobre, pues si no, no iba sobre. Si no, pues simplemente, probablemente me gustaba una chavala y si yo veía que la magia no me paraba bola, pues ni siquiera me le iba a acercar a platicarle, pues. Sí. ¿Harías Entonces, harías una colaboración con algún salmista cristiano, algún grupo cristiano nicaragüense? sí, cómo no, Sin problema. por supuesto. Hay un grupo cristiano que me gusta, que no sé si es muy famoso, pues, pero ya es un grupo viejo, que se Pero llama Alma Fuerte. Por ejemplo, de aquí de Nicaragua. son mexicanos. Ah, Y igual, pues he escuchado canciones cristianas. Bueno, hablando de canciones cristianas, obviamente Juan Luis Guerra, por ejemplo, tiene claro. canciones cristianas preciosas, pues. Sí, sí, sí. Este, Creo que, pues igual, dentro del género cristiano hay subgéneros también, pues hay música metalera cristiana, por ejemplo. Mi Sí, primo Alejandro hace tiempo me enseñó un grupo metalero cristiano y era metal pesado, brother. de aquí. Y el disco se llamaba In God We Ah, Trust, en Dios ok. confiamos. No, era un grupo gringo, creo. Ujú. No me acuerdo cómo se llamaba, Token o algo así. Pero bueno, entonces de Yo, ahí me di cuenta que es más la cuestión del ritmo y la manera en cómo uses las palabras. Yo soy católico, pero no soy un católico practicante o no soy un católico entregado, pues, ¿me entendés? Pero es la religión de mi familia, tengo mi propia manera de ser pero cristiano, sí pues, crees en Dios. o mejor dicho, de creer en Dios, pues tengo mi propia manera de creer en O Dios. sea que sí sabes que si le Pero pedís, podés recibir algo de él. Eso sí lo tenés sí, sí, claro. sí. Ok. Sí, tengo mi manera de plantearme eso. Y creo también en el respeto a lo que creen los demás. Y Claro. creo que eso es sumamente importante, pues. Siempre y cuando eso no perjudique a otras personas ni le hagas el mal a nadie más, pues. Mientras vivas en paz con el prójimo, vos tenés que respetar todas las creencias que existen, ¿verdad? Sí. Entonces, no tengo ningún problema, ¿me entendés?, en colaborar con músicos cristianos. Yo sé que hay muchos músicos cristianos que son excelentes músicos y la ventaja creo que tiene la música cristiana es que son más disciplinados que los músicos que no son cristianos. Bueno, obviamente, obviamente. Sobre todo después de un Entonces, concierto. Sobre todo después de un concierto, hermano. sí, o sea, hay muchos músicos de iglesia, por ejemplo, que nadie conoce, brother, y que son tremendos músicos, brother. Músicos de calidad, Vos no músicos fuiste, vos no fuiste, que vos no podrían fuiste al estar más allá de concierto. cualquier otra cosa. Sí, vos no fuiste al concierto de Marcos Witt cuando vino. No, fíjate, yo conozco la música de Marcos Witt, pero no, al concierto no fui. Él vino en el 2010, creo, y muchos de grupos nicaragüenses, hablándolo de esta manera, seculares,
estuvieron presentes ahí porque tenía una admiración increíble por Marcos Witt. O sea, es lo profesional que él es y su banda. Sí, sí, yo sé, por supuesto, es una escuela. Sí, O sea, un músico de la calidad de Marcos Witt, o sea, tiene que traer buenos músicos, pues, porque él es un músico de calidad mundial, pues, aunque tenga su nicho de mercado, se podría decir, pues, es un músico de calidad, pues. Entonces, para todo músico creo que es una escuela, pues, ir a ver un artista de ese calibre. claro. Bien, hermano, ya para ir finalizando, una pregunta que te quería hacer es, ¿alguna vez te subiste al escenario con dolor de estómago, con fiebre o con algún malestar? Con diarrea. Con der- Pues sí, pues, no enfermo específicamente, pero porque tengo la suerte, brother, de que casi no me enfermo. Inclusive, pues hemos tenido a veces con un ritmo de trabajo bastante fuerte, principalmente en las giras, cuando no te da tiempo de dormir bien o no comes bien o tenés conciertos todos los días y desgraciadamente, creo yo, ¿verdad? Los vocalistas se esfuerzan mucho más porque tienen que, Claro, es tu un instrumento esfuerzo, es tu garganta, pues entonces físicamente lo que tenés que forzar es tu cuerpo. claro, Y creo que el que le sigue es el batero, ¿me entendés? Pero incluso, pues, hasta los que no son cantantes te dicen que hacer un concierto es como hacer una hora de ejercicio, pues, ¿me entendés? Hay sudor, hay movimiento, hay adrenalina, ¿me entendés? Hay toda una catarsis, ¿me entendés? Que te deja agotado después que terminás. Ahora, imagínate que después de que terminas el concierto, tenés que cargar tus instrumentos y viajar 8 horas al siguiente concierto, hacer el otro concierto o hacer la prueba de sonido, sí, hacer el concierto y después volver a hacer el mismo trajín durante una semana seguida, brother. cansa. Entonces, obviamente, loco, no solo te cansa, sino que te, te desgasta, pues te Ujú, desgasta mucho y creo que esas han sido las situaciones más complicadas que he tenido en concierto. Por ejemplo, me he quedado afónico ujú, varias veces, de prácticamente casi que ni poder cantar. He ujú, tenido la suerte de que pues me han ayudado los muchachos y claro, algunos cantan o hacen coro. Tenemos ahí algunas cosas grabadas, por ejemplo, en cuestiones de emergencia, coros grabados y cosas así, para no, para evitar pues esa situación y ese desgaste. sí, Pero de ahí nada más, pues no he caído nada más desmayado, por extraordinario. suerte. Creo que se me ha bajado la presión un par de veces por el mismo cansancio. Una vez me caí del escenario, pero porque estaba dando vueltas y me enredé y pangán, caí de espaldas, pero pues fue más. Tipo Juan Gabriel o Maná. Sí. Bueno, por suerte no fue de la tarima hacia abajo, sino fue en la misma tarima. Ah, ok. Pero pues me tropecé y caí y rodé en la tarima, pues, pero no pasó a más, pues, ¿no? Más bien me levanté, la gente hizo la bulla y fue más bien divertido, pues. Pero por suerte, aparte de eso, no he tenido ninguna otra situación en la que diga no voy a poder cantar o no voy a poder salir o voy a tener que cancelar el concierto. En estos 10 años, brother, creo que ninguna situación se ha prestado para eso. Fíjate. Sí, la cuneta estuvo en silencio mucho tiempo. El destino o el futuro era impredecible entre sus oyentes o sus fans, pero vemos que de pronto resurge la cuneta. Tienen agenda, están trabajando nuevamente. ¿Cuáles son las proyecciones a futuro? Sí, desde el año pasado, a ver, sí, desde principios del año pasado, o mejor dicho, desde el 2019, en el 2019 intentamos cerrar el año intentamos, no, cerramos el año con un par de conciertos, o hicimos un par de conciertos, después de casi 2 años de no tener actividad, ¿verdad? Em, y lo hicimos así, pues esporádicos. Claro, Después tuvimos un breve receso el año pasado, en febrero, justo antes de la de que pandemia. empezara la pandemia. Viajamos a Costa Rica a un festival grande, grande, que se llama Envision, una especie de campamento en la playa, un festival enorme de música electrónica y otro género. Nos invitaron ahí. Ese fue el último gran concierto que hicimos. Eso fue en febrero 2020, sí.
finales de febrero del 2020 en Costa Rica. Regresamos aquí a Nicaragua y teníamos ya el plan de grabar un disco y nos fuimos a Estados Unidos con la intención de grabar este disco, el último disco. Pero llegamos a Estados Unidos y empieza la pandemia, cuando justo nosotros estamos allá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos quedábamos a dormir en la casa de un brother, pero teníamos que viajar hasta el lugar donde estábamos grabando en metro. Era un viaje como de 1 hora. Obviamente explota la pandemia y toda esta cuestión y nosotros no podemos movernos del lugar donde estamos. Apenas tenemos unos días de haber llegado ahí, entonces nada, nos quedamos entrampados ahí y tampoco podíamos regresar porque los vuelos estaban saturados o algunos se estaban cancelando y todo. Al final de cuentas, pues ya en la desesperación, cuando nos damos cuenta de que la cosa es seria y empezamos a desesperarnos y queremos bien regresar a Nicaragua porque si se cancelan todos los vuelos y el aeropuerto se cierra en Nicaragua, ya no, ni siquiera vamos a poder regresar a Nicaragua por tiempo indefinido, pues no sabíamos. Al final logramos regresar a Nicaragua. Pues logramos regresar a Nicaragua y nos quedamos aquí. Y bueno, pues aquí encerrados, pues también, porque obviamente venimos de un país extranjero, de donde está la epidemia ya, y no sabemos en qué plan venimos aquí, pues. Entonces nos tuvimos que encerrar aquí varios meses. Obviamente la cuestión del disco parqueada, y meses después empezamos a reactivar de nuevo las grabaciones. Y obviamente las cosas no caminan de la misma manera que como caminaban No antes. había, ya no hay sponsor, o al menos no había en ese Sí, entonces. ya no hay patrocinadores, ahora cada uno de nosotros vive en un lugar distinto. Omar vive en Masaya, César vive en Diriamba, bueno, y Carlos Luis y yo vivimos aquí en Managua, pero ya no nos podemos reunir con tanta regularidad como lo hacíamos antes. Claro. Entonces las grabaciones van a un ritmo un poco más lento, pues, pero van las grabaciones. Pues ya terminamos un primer tema, estamos trabajando en un segundo tema y tenemos unos 2 más que están todavía en borrador, pero estamos empezando a Pero trabajar. ya están participando Sí, de eventos, estamos ¿verdad? en movimiento, estamos en actividad, ya hemos hecho 3, 4 conciertos desde diciembre. En diciembre hicimos un concierto el 12 de diciembre en un lugar al aire libre. Estamos intentando hacer conciertos más que todo al aire libre, ¿verdad? También para motivar a la gente de que participe de actividades más abiertas y toda la cuestión. Y hicimos otro concierto a principios de enero, o en enero, en mediados de enero, y hace poco hicimos otro concierto, ahorita, la semana pasada, hace unos días, el fin de semana pasado, en Masaya. Bueno, Entonces, viene Semana vamos, Santa, ¿no? Viene sí, Semana vamos Santa. reactivando poco a poco, ¿verdad? Las actividades de conciertos y paralelamente estamos llevando la producción del disco. En Semana Santa tenemos programado otro concierto el 1 de abril, aquí en Managua, Qué bueno. y bueno, la cosa va caminando, un poco más lento, pero creo que nos ayuda a nosotros también, como decía al principio, a plantearnos un poco hacia dónde queremos llevar la banda. Obviamente, después de 10 años, ya no queremos, Las prioridades son este, otras, ¿verdad? Después de 10 ya años. no queremos repetir canciones, ya no queremos llevar el mismo concepto, queremos evolucionar un poco. La situación es diferente, ¿me entendés? Ya no podemos seguir hablando de lo mismo tampoco porque la Claro. situación es distinta, ya, no solo en el país, sino a nivel mundial, pues. Entonces, creo que tenemos la obligación de dar un mensaje distinto, pues. Es cierto, nuestra música es de fiesta y es de alegría y toda la cuestión, pero creo que sí tenemos que por lo menos dedicar un par de canciones o un par de mensajes a una nueva manera de pensar y de plantearse las cosas que creo que es sumamente necesario en este momento. Así es. Señores, Carlos Guillén Mejías, alias Frijol. Frijol. La Cuneta Sound Machine, señores, en su máxima expresión. Tal vez nos despedís con un gritito, el grito famoso que por muchos años los ha caracterizado a ustedes. Bueno, sí, brother, nada, agradecerte de nuevo, ya sabes que estamos a la orden, fue bonito platicar aquí un rato con tu hueso, y bueno, y a toda la people, ¿verdad?, que esté viendo la entrevista, les mando un gran saludo, cuídense mucho, apoyen la música nacional, es muy importante en estos momentos apoyar la música nicaragüense, porque los artistas, pues, en general, no solo de la música, se la están viendo bien complicada ahorita, pues las actividades se están reactivando y todo, pero aún así no tiene nada que ver
con como estábamos antes, así es que apoyen a los artistas nacionales, apoyen a los músicos nicaragüenses y nos vemos pronto. Esténse pendientes de las redes que tenemos bastante sorpresa. Que viva la música nacional y que viva la cuneta. Nos vemos. Saludos.